Bienvenidos a Real Estate Sin Filtros South Florida, el podcast de Real Estate donde te hablamos claro, sin promesas falsas, sin letras pequeñas y haciendo claro lo complicado. El día de hoy vamos a estar hablando con Heidi Colombier, hablándonos de el dinero detrás de la propiedad, tu próxima inversión. Bienvenido, Heidi. Muchas gracias, Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, qué bueno. Heidi ya hemos trabajado anteriormente en varios files, muchos años ya trabajando, haciendo felices a muchos primeros compradores, a muchos inversionistas. Y qué mejor que tenerla a ella para que nos pueda hablar de todo el proceso de financiamiento para poder obtener tu próxima casa, tu próxima inversión. Recuerda que una decisión te lleva a un buen cierre o arrepentirte el día de mañana. Un error te puede costar tiempo y dinero. Así que, Heidi, comenzamos preguntándote, ¿por qué muchas personas creen que están listas para comprar una casa y en realidad no lo están? Bueno, mucha gente piensa que está lista, pero no saben, es porque nunca se han reunido con un banco para saber cuáles son realmente los requisitos. A veces están mal informados y piensan que solamente están mirando el crédito y que puedan combinar, digamos, el ingreso de otra persona. Porque esa pregunta la recibo bastante. Mira, yo quiero aplicar, pero no tengo el ingreso, tengo el crédito, pero quiero aplicar con mi pareja y ellos sí tienen el ingreso. Entonces, ahorita, hoy en día, esto no se puede hacer. Antes del 2010 eso sí se podía hacer, pero hoy en día ya los bancos son muy estrictos para calificar y se necesita lo que es el crédito y los ingresos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes ven normalmente cuando alguien viene y dice, hey, Heidi, necesito precalificarme? ¿Ves algo en particular primeramente o ves un todo? Vemos un todo, ¿ok? Pero antes de ponernos, digamos, a pedir toda la documentación, lo que a mí me gusta hacer es hacer las preguntas claves verbalmente para ver dónde estamos parados con el cliente. Ya en el momento que vemos que tenemos posibilidad, entonces ya seguimos a los pasos de empezar a revisar la documentación. Perfecto. Hay personas y hay clientes que me han llegado, imagino que a ti también, y dicen, hey, tengo X cantidad de ingresos, X cantidad de ahorros, y dicen, yo puedo comprar. Pero a la hora de que tú revisas los documentos, vemos que no es solamente el dinero. O sea, no es nada más el dinero. Entonces, ¿qué otras cosas aparte del dinero va a terminar requiriendo la persona para poder llegar a una preaprobación? Una de las cosas que el banco mira es el crédito de la persona. Tenemos que ver el puntaje de crédito. Eso va a determinar qué tipos de productos le podemos ofrecer. También vamos a ver las deudas. Lo que nosotros miramos en deudas no es en total en sí el balance de lo que deben, pero lo que estamos viendo son los pagos mensuales, que nos va a ayudar a determinar la capacidad de endeudamiento contra el ingreso que tiene esa persona. Sí, eso es bueno detallarlo porque hay gente de pronto que dice, hey, no, es que yo tengo muchísimas deudas, debo 30,000 en el carro, 20,000 en tarjetas, ¿cómo me van a prestar para X cantidad? Y se autodescalifican. Exacto. Y realmente no es el número que ustedes ven. Sí lo ven, pero no es el que buscan. Exacto, eso no determina la calificación. Lo que nosotros realmente estamos viendo son los pagos mínimos de cada tarjeta o deuda que tengan en el crédito nomás. Ok, y tomando en cuenta esto, ¿cuál es el error financiero que tú ves más repetitivo toda la semana? Yo diría el a veces no ahorrar, de no tener ahorros, creo que sería uno de los que más vemos. Mucha gente también está muy enfocada a lo que es, se enfocan más en lo que es el crédito, piensan que a veces tienen que pagar las tarjetas de crédito antes de venirnos a ver, que realmente eso no es verdad. A veces nosotros preferimos que las personas se queden con ese ahorro y de esa forma todavía calificarlos con las deudas que tienen. Claro, y de acuerdo, te comento eso que estás diciendo, ¿qué pesa más o qué tiene mayor peso? Tener un buen crédito, tener las deudas más bajas o más poquito, tener buen puntaje de crédito, ahorros. Lo más importante es tener una fuente de ingresos, ¿okay? Porque digamos con el crédito también es igual de importante que algo que mira el banco, pero el crédito siempre se puede trabajar. Y con las deudas igual, con las deudas también si hay que liquidar una o si tenemos que de pronto hacer algo con esas deudas es algo que también se puede manejar, pero el ingreso es lo más difícil de conseguir. Entonces eso ya sería el primer enfoque. Eso a lo mejor es lo que conlleva a que vemos personas que dicen, hey, yo trabajo, yo tengo el mismo ingreso de pronto, pero no califico para lo mismo.
O el ejemplo que yo ya he dado en varias conversaciones que nos reunimos y dicen, hey, es que me dejo guiar por el primo, el tío, el abuelo, el amigo, el vecino, y al final son circunstancias completamente diferentes. Exacto. Es diferente un caso de otro, ¿cierto? Totalmente. Eso es algo que nosotros hablamos mucho en los seminarios de primeros compradores, donde damos 2 ejemplos de las 2 personas ganando la misma cantidad de dinero, pero cada uno tiene responsabilidades de deudas diferentes y puntajes de crédito. Entonces ya cada escenario, cada persona tiene un perfil diferente y un escenario de que el banco le puede ofrecer y tipos de productos que pudiéramos utilizar para la calificación. Ok. ¿Y qué hábitos de estas personas, siguiendo de acuerdo a la experiencia tuya, qué hábitos ves que tienen estas personas repetitivas que afecta en la preaprobación de un crédito? ¿Cómo así? O sea, ¿qué hábitos financieros que ves que tú de repente, bueno, es que te endeudas mucho o a lo mejor sacas X cantidad de un vehículo o a lo mejor, ¿sí me entiendes? O sea, hay ciertos errores financieros que de repente cometemos sabiendo y a veces sin saber. Bueno, yo te podría mencionar 2 de ellos. Uno sería, digamos, a la hora de hacer los impuestos para las personas que son independientes. Okay. Es uno muy importante donde ellos quieren deponer, digamos, no devolver plata al IRS porque no quieren declarar todo lo que realmente han recibido. Okay. A la hora del banco calificar a estas personas, lo que estamos buscando es el ingreso neto. Ya después de todas las deducciones que hayan puesto, ese neto es lo que va a utilizar el banco para calificar. A veces en ese momento o no saben o el contador le hace los números de esa manera que les afecta comprar una propiedad, porque puede ser que el negocio les haya generado $1 millón, pero después de todos los gastos les ha quedado el neto en $20,000. El banco los va a calificar con esos $20,000. Ok, y cualquiera persona, porque me estás hablando de ese tipo de programa, cualquiera persona puede aplicar o puede, ¿le es accesible ese tipo de financiamiento que estás comentando? Sí, totalmente. Todo va a depender del tipo de persona que estamos calificando. Si es self-employed, lo tiraríamos por esa forma, pero también hay diferentes otros productos. Ok. ¿Y qué le dirías a una persona que tiene buen crédito pero no califica? Una persona con buen crédito que no califica sería buscar, digamos, de pronto un segundo trabajo, ¿okay? Que pudiéramos ya de pronto al próximo año tratar de utilizarlo, de poder demostrar ya 12 meses adicionales recibiendo un segundo ingreso, o ver si hay un familiar que los pueda ayudar a calificar para la compra de la casa, ya sea una mamá, un papá, un abuelo, un hijo, no importa, puede ser que están recibiendo Social Security Income, no tienen que tener un empleo en sí. Si es una persona adulta que tenga Social Security o Disability, se le puede utilizar ese ingreso también. Ok, yo quiero comprar una casa, un ejemplo, yo quiero comprar una casa, ¿cuántas personas más puedo incluir? Porque me estás hablando de un ingreso que podemos buscar a esta, al otro, al otro. ¿Cuántas personas pudiésemos incluir o me pudiesen ayudar a mí en el financiamiento para poder comprar una casa? En una aplicación podemos tener hasta 4 personas. En una aplicación hasta 4 personas. 4 personas, sí. Ok. Entonces, en una aplicación 4 personas. Te pregunto porque he visto últimamente en redes que hablan de precalificación, preaprobación y llegan a veces personas o clientes y mezclan los términos, ¿no? Ya me precalificaron, ya me preaprobaron. Cuando hablo con ellos siempre llegan al mismo punto, ¿no? O se refieren a lo mismo, sin embargo usan diferentes términos. Entonces, ¿qué diferencia hay básica entre una precalificación y una preaprobación? Una precalificación es más que todo a veces más verbal, es cuando digamos el loan officer de pronto no ha revisado todo lo que es el ingreso, no ha corrido crédito, donde se está basando a información que ha recibido para dar esos números. Una preaprobación es ya cuando se ha sometido totalmente todos los documentos al banco y un underwriter ya ha dado esa aprobación. Ok, y porque en tu experiencia, ¿por qué has visto de pronto que hay un file que después de uno, el realtor, entrar en contrato o el comprador entrar en contrato, tú ves que a pesar de que tienen una carta de precalificación o de preaprobación, mejor dicho, de pronto se cae el file? ¿Por qué se cae si hay una carta de por medio? Eso es una muy buena pregunta y eso es algo que hemos visto mucho en el mercado, donde realmente el loan officer en ese momento no pidió toda la documentación. Nosotros aquí en el equipo mío somos muy estrictos en la parte de la precalificación, de obtener todos los documentos para ver de que no vaya a haber una falla al momento de someter esa aplicación. Digamos, por ejemplo, puede ser de que no calcularon bien los ingresos, donde tal vez no revisaron bien el reporte de crédito, donde no vieron deudas o colecciones, y entonces ya en ese momento cuando entra underwriting es cuando están cogiendo todos esos errores. Normalmente eso es lo que te hace la diferencia de un buen loan officer, de saber realmente, de dar esa preaprobación y hacer todo el trabajo por delante antes de entrarnos bajo contrato. Ok, entonces eso le daría mayor seguridad al comprador para poder tener un file sólido, una compra sólida. Exacto. Ahora te pregunto,
siguiendo ese punto, ¿qué le daría seguridad al vendedor? O sea, ¿qué tipo de documentación o carta le daría seguridad al vendedor a la hora de uno enviar la oferta por la compra de la casa? Bueno, nosotros además de lo que es la carta de precalificación, damos lo que es un DU Approval, Ok. que el DU Approval es una carta que es generada directamente durante el sistema de los bancos, donde ahí te está diciendo lo que es el puntaje del crédito de la persona que está comprando, cuál es su capacidad de endeudamiento, y solamente con ese documento de la aprobación tienes mucha más posibilidad de que ese préstamo 100% se va a garantizar. Ok. Ok. ¿Qué pasaría entonces si de pronto tú ves, ya hablamos de un comprador a lo mejor mal asesorado, que no tiene de pronto un buen realtor, ni tengo un equipo detrás de él, y de pronto diga, hey, quiero ofertar por una casa, a lo mejor va él solo y dice, quiero ofertar por una casa, pero quiero inflar los números de una preaprobación, voy a inflarlos simplemente porque yo sé que yo tengo dinero y mi crédito lo van a aprobar. O sea, completamente diferente a lo que debería ser un proceso, pero dice, hey, inflen los números que voy hacia adelante. Claro, ahí lo que pasaría es cuando entre eso al departamento de underwriting, ya el underwriter, que es el que da la aprobación por parte de los bancos, no lo va a aprobar, porque ya en ese entonces van a verificar realmente todos los ingresos, como hablamos desde un principio, Okay. ya sean por impuestos o por el tipo de programa que lo estamos calificando. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta si realmente llega a esos números. Ahí básicamente es donde se puede negar el préstamo. Ok. Y bueno, y perdió todo Y perdió todo, lo que pagó, si pagó inspecciones, si pagó appraisal, todo eso ya lo perdió. Wow, bastante tedioso. Total. Viendo estos compradores y hablando, porque normalmente nosotros trabajamos con compradores, la gran mayoría, sí, ayudo, en mi caso personal, a vendedores, no obstante, la gran mayoría de mis clientes han sido compradores. Te pregunto, ¿quién califica o qué debería calificar un comprador para poder optar a esas ayudas que lo llaman a uno el día a día de, hey, yo no tengo suficiente down payment en la inicial para la casa, pero yo quiero esas ayudas que salen en los programas o que salen en televisión o que salen en Instagram, quiero ayudas. ¿Cuáles son este tipo de ayudas de pronto que pudiesen calificar estos compradores? Bueno, tenemos varias asistencias. Nosotros trabajamos con todas las ayudas que hay aquí en la Florida. Una de las más mencionadas es la que trabajamos, es el Hometown Heroes, que el Hometown Heroes para mí ha sido uno de los mejores productos que han existido para asistencia. Total, ¿y todavía queda? Todavía queda. Todavía hay 5 millones de dólares. Sí. Ha aguantado bastante. Ha aguantado bastante, pero la única diferencia por la cual ha durado tanto es porque este último año que salió pusieron las restricciones de las diferentes posiciones o ocupación que debe tener ese comprador para poder calificar. Claro. Antes de eso podía ser cualquier persona que viviera aquí en la Florida pudiera aplicar para el programa y ya ese programa realmente no nos duraba más de 2 meses. Pero digamos, si las personas están en lo que es el sector de first responders, policías, bomberos, profesores, pueden acceder hasta un 5% que les dan para el down payment y gastos de cierre. O sea, que ahí estuviera cubriendo casi que la totalidad de los gastos de cierre y si le sobra, va inicial. Exactamente. Menos dinero de su bolsillo. Y lo bonito de ese programa es de que básicamente no tiene interés y no tiene un pago mensual. Por eso yo creo que en todos los años de mi carrera es el mejor producto que realmente ha existido para el comprador del día de hoy, que realmente les valga la pena. Digamos que no puedan calificar para estas ayudas, también trabajamos con diferentes ayudas, digamos del 100% de financiamiento. Pero una cosa que sí quiero explicarle a la gente es básicamente que aquí en los Estados Unidos nada es gratis. ¿Cierto? Es muy así. La gente piensa que porque uno dice el 100%, me regalan la casa y ya, y no es así. Exacto. Entonces la gente no explica qué hay detrás de ese 100%. Normalmente, básicamente, lo que es el 100% es que el banco te va a financiar una segunda hipoteca por el down payment. Y solamente se trabaja con un programa FHA. El programa FHA requiere un 3.5% de down payment. Significaría que ese 3.5% lo vamos a financiar. Sí va a tener una tasa de interés y sí va a tener un pago mensual. Eso puede afectar a veces la calificación por la cual la persona puede calificar un monto más alto. Si se le agrega esa asistencia, lo que hace es que de pronto esa calificación baje un poco. Entonces, siguiendo lo que tú dices, hay ciertas ayudas que más bien son perjudiciales y te descalifican en vez de poderte ayudar y calificar. Correcto. Wow. Correcto. Te pregunto, FHA, que es el que normalmente dicen para primeros compradores, ¿es una buena opción? Es una buena opción, pero no es la única que existe. Normalmente escuchamos mucho del FHA porque el FHA es
no es tan agresivo en la parte de la calificación, se nos Ok. deja ser un poco más flexible con el puntaje de crédito, donde podemos llegar a calificar a alguien con tan solo un 580 y Ok. entrando con el mínimo de entrada. Si tenemos un crédito más bajo de 580, podemos llegar hasta 500, entre 500 y 580, pero con un 10% de inicial. Y Ok. todavía pueden comprar O a sea, una con FHA 520, 30, teniendo el 10%, pudiesen teniendo comprar. con un préstamo FHA. Wow, para que tú veas, tenía entendido que de 560, dando un 10%, pero empezando en 560. Hoy en día ya está con De 500, pudiese 500. ser, pero bueno, con Un una mayor mayor down inicial. payment, Claro, correcto. está bien, porque el banco al fin y al cabo tiene que resguardarse un poco de lo que está dando, ¿no? Del riesgo que está Exactamente. tomando Correcto. al colocar la Y casa. también tiene que te deja ser más flexible con la capacidad de endeudamiento. So, en este programa puedes tener un poquito más de deuda y te lleva a ayudar, digamos, a un máximo a calificación que puedas llegar. Ok, ¿por qué crees que normalmente cuando decimos primeros compradores o tipo de financiamiento, primeros compradores, la gente es FHA o cuando uno dice FHA, de uno es primeros compradores? ¿Por qué no convencional? Porque convencional también puede ser primer comprador. Correcto, y solamente para aclarar también, el FHA no es solamente para primer comprador. Digamos, tú puedes haber comprado una propiedad, esa propiedad la vendiste y quieres volver a comprar, puedes utilizar el FHA otra vez para tu casa primaria. Lo que FHA no deja son propiedades de inversión, pero la gente siempre tiene la idea de que es solamente para una primera casa. Eso no es verdad. Sí, y es bueno que lo toques porque el día de ayer justamente estaba mostrando una casa. El muchacho estaba como indeciso, un poco indeciso, ¿será, no será? Porque es que Héctor, es mi primera casa, es mi primera compra. Y si lo hago, más nunca voy a poder comprar, como voy a ser Exacto. primer comprador. Entonces, estaba dejando de perder oportunidades, pero es porque su mentalidad decía, yo no quiero perder la única oportunidad que tengo como primer comprador. Exacto. Y eso es una cosa que yo creo que deberíamos aclarar de qué realmente es un primer comprador, o sea, cuáles son realmente los beneficios de un primer comprador y realmente lo que es un primer comprador a los ojos del banco es para poder calificar para las asistencias de Down Payment Assistance, Ok, que son todo lo que tenga que ver para ayudarte a financiar lo que es tu cuota inicial o parte de tus gastos de cierre. Porque de resto todos los préstamos, aunque ya tengas una propiedad, puedes volver a comprar con el mínimo de entrada si es tu casa primaria. ok, wow. Sí. Wow, para que tú veas. Y de acuerdo a esas asistencias que estás comentando, ¿qué asistencia en tu experiencia crees que aunque suene atractiva, tú dices, eso no te lo recomendaría, a pesar de que es atractivo, ¿no? Bueno, yo diría que básicamente mayoría de las asistencias no las recomiendo si no es necesario. So, Ok, digamos, si la persona realmente no tiene nada de dinero y es la única forma que puede comprar su propiedad, yo la recomendaría. Pero si tienes algo ahorrado, es mejor tratar de usar el ahorro que tú tienes para coger los mejores beneficios, para ok, que puedas coger la mejor tasa de interés, que esa mejor tasa de interés te va a ayudar con tu pago mensual a largo plazo de ese préstamo. So, ok, realmente porque normalmente las asistencias vienen con tasas de intereses mucho más alto de lo que está en el mercado o les vienen con más costos a ok. la hora de cierre. Entonces, por eso yo digo que suenan bonito, porque suenan de que, bueno, no tengo que traer nada a la mesa, pero no ven las letras chiquitas que vienen siendo que van a tener una tasa más alta, que significa que ese pago mensual se les va a subir por cantidad Ujú. y adicionalmente los costos de cierre son más elevados también igualmente en ese tipo de programas. Claro, y eso tú tocaste en la tasa de interés. La tasa de interés porque puede variar. Hoy en día está en un punto, el día de mañana más alta, pasado mañana más bajo. Ahora digo, la tasa de interés es lo único que debería ver uno, debería ver el comprador a la hora de comprar. No, ese es el peor error que pueden hacer, es enfocarte en lo que es la tasa de interés. Lo que tú tienes que enfocarte es en comprar tu propiedad en ese momento. Si tú calificas para comprar, es comprar tu propiedad ya, porque la tasa de interés se puede cambiar en cualquier momento. Lo que tú cierres a la hora que tú recibas tus llaves, ese interés tú lo puedes cambiar a los 6 meses de haber comprado. Bueno, Si se mejora, refinancias. refinanciando. Ok, sí, porque hay gente, yo lo había comentado anteriormente en una conversación que tuve, que digo, la gente se enfoca mucho en la tasa de interés, la tasa de interés. No digo que no, ve la tasa de interés, pero esa tasa de interés se transforma en cuánto. Yo le dije, cuando tú vas al supermercado, vas a algo, tú no compras X, y puse el ejemplo, tú no dices, dame un 3% de aguacate, dame un 5% de Correcto. tomate. No, tú ves precio. Entonces, Exacto. ve esa tasa de interés, ¿cuánto representaría? Porque de pronto a lo mejor tú dices un 6% es muy elevada y resulta que terminas pagando menos en ese mortgage o en esa hipoteca que lo que estás pagando en una renta, que es al 100%. Y eso lo vemos todos los días. Hasta he tenido casos, mayoría de los casos que hemos visto últimamente, la gente me está diciendo, voy a pagar hasta menos de lo que estoy pagando en renta ahorita. Entonces, por eso es que hay que ver bien los números. No hay que descalificarse, hay que revisar bien, hay que tener una persona, un equipo de trabajo que te asesore paso a paso en todo, te guíe hasta la próxima, hasta la compra de tu casa o a irte preparando, Exacto. que esa es la idea.
Hay algo que está muy común, o por lo menos lo he escuchado, que se ha repetido a algunos clientes, hasta sin saberlo, pero hablan de un buy down. Un buy down. ¿Qué es un buy down para las personas que de pronto dicen qué es eso? O dicen, yo quiero comprar esto, o me sale más económica. ¿Qué es un buy down? Bueno, el buy down es un término que empezamos a escuchar mucho en el mercado hace más o menos de 1 año, 2 años, donde se nos elevaron bastante las tasas de intereses que estamos viendo entre un 8 o 9% hasta en los préstamos convencionales. Lo que está haciendo un poco más atractivo para poder hacer el pago más cómodo es hacer un buy down donde se paga X cantidad para bajar la tasa de interés un punto completo por 1 año o 2 años. Ok, no más. Entonces, no más. Es algo que es un temporary buy down. Significa que te da por un periodo de tiempo, ya sean 12 meses o 24 meses, la posibilidad de bajar esa tasa de interés. Ok. ¿Qué le dirías a una persona, un comprador que se sienta acá contigo, te dice, hey, voy a precalificar, tengo tal, y de repente tú lo ves que se enfoca en la tasa de interés? La tasa de interés, no sales de la tasa de interés, le explica y quiere bajarla, pero ¿qué hacer? Ahí lo que hacemos es, hacemos números reales. A veces, digamos, para bajar la tasa de interés puede hacer que cueste, por darte un ejemplo, $4,000 por bajarla a 0.25. Y lo que es la mensualidad, lo que le está bajando es de pronto unos $10. Para recuperar esos $4,000 que está pagando al cierre, se va a demorar, por decirte, 2, 3 años para recuperar esa diferencia que no les vale la pena. Entonces, ahí cuando uno hace la matemática realísticamente, si vale la pena hacer ese buy down, entonces ahí le podemos decir al cliente, mira, ¿vale la pena o no vale la pena? En estos momentos de cómo está el mercado, como tenemos tendencia a que va a bajar la tasa de interés y va a seguir bajando, no vale la pena hacer un buy down, porque vas a pagar dinero adelantado y si baja y haces un refinanciamiento, esa plata ya la perdiste. Claro, totalmente. No es una muy buena recomendación en ese momento como está el mercado ahorita en el día de hoy. Ok, bueno saberlo. ¿Qué recomiendas o qué le recomiendas a un comprador que viene a ti porque quieres ver números, quieres saber cómo una precalificación y de pronto no viene con un equipo de respaldo? O sea, no viene con ningún profesional, sino que viene él solo. Yo quiero saber para comprar. Ahí es donde mucha gente se equivoca y no saben lo importante de que realmente es tener un equipo. Nosotros como banco lo que hacemos es la parte de los números, de cómo conseguir ese préstamo, pero necesitan estar llevados de la mano de un realtor para que así los puedan ayudar en la parte del contrato y la negociación de esa propiedad. Justamente me acaba de pasar esta última semana donde esa persona se vino solamente a verme a mí, no quiso utilizar un realtor y está más perdido que ni sabe ni qué hacer. Claro. Entonces, ¿qué crees que puede evitar cuando una persona tiene un equipo? O sea, tiene un realtor y tiene un lender de la mano. O sea, cada uno lo agarra de la mano. Exactamente. ¿Qué puede evitar? Muchísimos problemas. O sea, por ejemplo, digamos en el lado del realtor tuyo, Héctor, es lo más importante trabajar con el banco y la comunicación es la parte de los timelines de los contratos. Los contratos vienen con ciertas cosas que se tienen que hacer a cierto tiempo, si no está de pronto perder el depósito del cliente. Entonces, cuando siempre hay esa buena comunicación, que ya hay un equipo, ya sabemos cómo trabajamos juntos, es algo que vamos a evitar que ese cliente por cualquier motivo no pierda ese depósito que ha dado para la compra de la casa. Total, la comunicación es esencial. Te pregunto, un comprador, yo sé que tú entregas a la hora de que tú te entrevistas con alguien, tú le das toda la información y todo, pero no todos vienen a ti. Hay muchos que, bueno, hay otros lenders que pueden ir y sin ningún problema. Esa persona o ese comprador, ¿qué debería exigirle o qué debería pedirle a ese lender para tener el mayor seguridad de lo que está haciendo con esa persona? Yo diría más que todo en lo que es el negocio de los números es poder ver toda la transparencia de los números, ¿cierto? Es de ver de que realmente te puedan decir lo que te están ofreciendo, que no solamente verbal, que te lo puedan poner en un closing cost worksheet, en un loan estimate, que son los documentos que utilizamos, para así poder algo con que poder comparar o ver realmente qué es lo que le están ofreciendo, porque cualquier lender puede ofrecer el cielo y la tierra para que ese cliente se queden con ellos, pero ya a la hora de someter el préstamo les cambian todo el escenario. Por eso es importante una buena comunicación. Yo le digo, tienen que tener una buena comunicación, esto es un trabajo de equipo, es el realtor, el lender, el de título, el comprador, o sea, todos formamos un equipo en el cual tiene que haber una buena comunicación para poder llegar a un cierre, a una mesa de cierre. Y que sea alguien local que entienda el mercado, completamente, que pueda ser accesible, que puedan entrar a la oficina. Mucha de la gente hoy de los loan officers no tienen oficinas, están trabajando remoto de sus casas. Entonces, a veces hay que tener eso en cuenta, qué accesibilidad tiene este lender. Claro, y hablando de la accesibilidad, a mí me encanta hablar con Heidi y conversar y hacer los cierres o los files con Heidi, porque
es una persona que si yo la llamo en la noche, la llamo un fin de semana, a pesar de que tiene familia, y tratamos de respetar ese tiempo, pero hay momentos que necesitamos el apoyo del otro. Exacto. O darle una respuesta en su momento al cliente. Entonces, estamos ahí. Viendo qué diferencia pudiese haber, cada quien tiene sus pros y sus contras, pero de pronto un lender, vamos a hablar ni siquiera como tú, sino un lender a nivel general, que de pronto hay algunos clientes que me dicen, hey, yo tengo mi banco, es Bank of America, Correcto. o es Chase, o es Wells Fargo. Son bancos estupendos, bueno, ahorro, saving, ese tipo de transacciones, de procesos que se llevan en este tipo de banco, pero ¿qué dirías tú a la hora de escoger pro y contra? Te voy a comentar un poco de eso porque también es una de las cosas que hablamos mucho en los seminarios de primeros compradores y me gusta hablar sobre eso porque mayoría de las personas piensan que ese es el primer lugar donde deberían ir para aplicar para la compra de una casa, porque dicen, bueno, ahí entran todos los depósitos de mis pagos, ahí tengo toda mi plata, este banco me conoce, llevo con ellos bastante tiempo, me va a dar una aprobación. Pero lo que no saben es que normalmente esos bancos lo que ellos hacen es entran la información en una computadora y lo que vote la computadora es la aprobación que les va a dar. Okay. Si digamos que no estén listos, ya sea por crédito, por ingreso, el banco no les va a decir por qué fueron denegados. En cambio, con nosotros les vamos a poder explicar por qué es lo que no está funcionando, qué tenemos que mejorar, cuál es el motivo, si tenemos que agregar a alguien, o sea, los vamos a ayudar a llevarlos de la mano, estructurarlos para que si no es ya mismo, poder comprar a un futuro. Y no solamente tener una carta de negación y no saber por qué no estás aprobando. Que eso es importantísimo. Cuando tú llevas un proceso que tú digas, hey, ok, me negaste o hay posibilidades de negación, pero ¿qué debo de hacer? Exacto. O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ok, no puedo comprar porque tengo un crédito de 450, porque me estás diciendo que ya hay 500 pudiese. Exacto. Entonces, a lo mejor tengo el dinero, pero tengo 450. ¿Qué debo de hacer? No tengo el suficiente ingreso. ¿Qué debo de hacer? Tengo, o sea, poder saber, tengo un collection, o sea, saber qué pasos seguir para poder llegar a la meta final y poder en un proceso de compra. Exactamente. Y adicionalmente en estos bancos ellos tienen lo que es la parte de hipotecas en otros estados. Entonces a la hora de la comunicación no es igual de poder llamarme a mí por decirte a cualquier hora y poder lograr cualquier cosa que se necesite. Igualmente a la hora de ustedes poner una oferta en una propiedad del lado del vendedor. Claro. Que al lado del vendedor también es algo que ellos miran, con qué banco se está haciendo el financiamiento. A veces tampoco a ellos no les gusta ver por darles nombres, Wells Fargo, Chase, Bank of America, porque la comunicación no está ahí. Claro, yo estuve en una oportunidad haciendo una transacción y el banco que escogió mi cliente fue uno de estos bancos comerciales, Chase. Tuve una muy buena comunicación, no voy a hacerle publicidad, pero realmente tuve una muy buena comunicación. Pero era la frustración en el proceso porque primeramente estaban en Houston. Claro. Segundo, cada vez que yo hablaba con alguien era Pedro, era María, bueno, era Jane, era Steve, eran diferentes personas que sí, el trato fue genial, pero no hubo ese momento cuando yo quisiera, los tenía ahí. No estaba eso. Exacto. Aparte la diferencia horaria. Entonces, cuando ellos empezaban, de pronto ya yo tenía rato andando. O sea, era diferente el proceso de la parte del landing. Sí, un poco frustrante, pero bueno, al fin y al cabo uno está como para detener o filtrar ese tipo de cosas que no se le pasen, esa frustración o esa angustia no se le pase al cliente para tratar de hacer el proceso lo más suave posible. Exacto. Y la otra cosa también de gran diferencia es las posibilidades de productos que tenemos nosotros para poder ofrecerle a un cliente. Okay. Normalmente estos bancos tradicionales solamente quieren, digamos, los mejores créditos, el mejor escenario, la mejor capacidad de endeudamiento más bajita. Okay. Y en esos tiempos de ahí para allá no quieren ofrecer nada más. Okay. En cambio, con nosotros podemos buscar programas alternativos. Al buscar programas alternativos estamos hablando de gente que pueda calificar con sus cuentas bancarias y no tener que utilizar sus impuestos. Podemos utilizar un profit and loss, que es un estado de pérdidas y ganancias y no demostrar impuestos. Okay. Hay muchas formas que podemos ayudar a calificar y no quedarnos bajo un solo banco, un solo programa y poder ver más opciones a calificar a las personas. Formas estas que les digo que después lo vamos a tocar en otro episodio, vamos a tocar y ser más detallado de qué otras opciones hay que no sea un simple FHA. Exacto. No sea un simple convencional. Hay muchísimos más productos. Exacto. Entonces lo vamos a tocar ya posteriormente con mayor tiempo y mayor amplitud para que conozcan las personas. Sin embargo, hablando un poquito a nivel general y primeros compradores, ¿qué diferencia habría de un primer comprador que va a vivir la casa a un primer comprador pero es inversionista? O sea, es un inversionista
inicial. Primera vez que va a comprar, pero un inversionista a alguien que la va a vivir. Bueno, ahí la gran diferencia que vas a tener va a ser la cuota inicial y la tasa de interés. Porque cuando tú vas a vivir una propiedad, el banco te está viendo como que esa propiedad tú la vas a vivir y no vas a dejar que se vaya en un foreclosure. Porque es donde es tu techo, ¿cierto? Entonces el banco te va a favorecer con el mínimo de entrada y te va a favorecer con la mejor tasa de interés. A la hora de ser primer inversionista, ahí ya eres un poco más de riesgo para el banco porque el día de mañana, si algo va mal, tú siempre vas a proteger tu casa donde tú vives, ¿cierto? Pero no la inversión. Pero no la inversión. La primera que la gente deja ir es las propiedades de inversión. Son las que primero se van en foreclosure. Entonces, por eso los bancos piden una inicial más alta para que así se pueda cubrir un poco más el riesgo. ¿Que estamos hablando entre el 25 30%? No, puede ser hasta menos, entre un 15 es el más mínimo para inversión. 15%, de 15% para inversión en adelante. ¿Y qué mataría un financiamiento para un inversionista? O sea, que vas a aplicar como inversión y resulta que hiciste algo que mataste el préstamo. Te descalifican. Bueno, pudiera ser el puntaje de crédito. ¿Sí? Sí, el crédito les puede afectar cantidad y también determina la capacidad de cuánto es el máximo que le va a financiar el banco. Si pueden llegar al máximo que sería un 85%. Eso a veces sí sería, digamos, lo que te va a hacer una gran diferencia sería tu puntaje de crédito. En tu experiencia, ¿qué tipo de propiedad es más fácil de financiar como inversionista? ¿Una casa, un condo o no hay problema? Sabemos que en el sur de la Florida tenemos muchos temas con la parte del condominio, lo que es el tema de la asociación, que todo últimamente, todo lo que ha sido condo se nos ha demorado un poco más en conseguir aprobaciones por el tema de las reservas. Sé que en estos momentos se está trabajando mucho con el gobierno en que las asociaciones tengan sus requisitos, pero todavía no estamos ahí. Entonces el tema de condo es un poquito de dolor de cabeza, pero como inversionista todavía lo puedes hacer y no tener tanto dolor de cabeza porque estás dando una buena inicial. Pero para un primer comprador es un poquito más difícil un condominio que una casa o un townhouse. Estamos empezando el año 2026 en este momento. Estamos empezándolo. ¿Qué le dirías a alguien que quiere este año y dice voy a comprar, no está preparado, pero dice el 2026, este año compro mi casa? Está finalizando el año, pero este año compro mi casa. ¿Qué le recomendarías que debería de hacer dentro de estos 6, digamos 10 meses antes que finalice el año? O bueno, 12 meses en lo que finalice. Bueno, yo los invito a todos a que se vengan a precalificar. O sea, lo peor es no saber dónde está parado esa persona en ese momento. Porque sin tener ningún tipo de guía, no van a saber qué es la posibilidad de lo que tienen que hacer porque cada persona es diferente, ¿cierto? Puede ser por tema de crédito, por tema de ingreso, por tema de tiempo, si ha cambiado de empleo, cosas que el banco mira. Lo primordial es siempre reunirse con nosotros para poder decirle, mira, este es tu plan, esta es tu tarea, ya sea este año o el próximo año. Si tienes en mente comprar una casa, ya sea este año, el próximo año, el primer paso es siempre ver dónde estás parado. La idea de cada persona les puedo recomendar cuidar el puntaje de crédito, no sacar carros, digamos, con altos pagos mensuales, que es lo que revisa el banco más que todo, tratar de ahorrar lo más que se pueda, tener estabilidad en el trabajo, pero a veces todas estas cosas no tienen que llevarse en todas de las manos, pueden estar más, digamos, sueltas por un lado, pero la podemos ayudar como que a estructurar para que puedan comprar. No quiero que tomen el mensaje como que no, tengo que tener todo perfecto para poder ir a aplicar. Claro, la idea es empezar. Y ver dónde está parada. Entre los errores financieros, comentaste ahora, bueno, el sacar un carro o hacer ciertas cosas. Te pregunto porque tuvimos un caso en particular en el cual ellos decían, hey, necesito cambiar el carro, que normalmente se le dice, hey, no hagas ese cambio hasta que compres la casa. Pero resulta que la compra, un ejemplo, vamos a poner que el pago de la cuota del carro son $400 y quiere sacar otro carro porque necesita cambiarlo y digamos que son los mismos $400, ni más ni menos. ¿Pudiese? ¿No pudiese? Se puede, con tal de que los pagos nos va a quedar igual o menor a lo que ya está calificado. Lo único que me preocuparía un poco a veces en ese caso es a veces cuando uno aplica para carros es que el puntaje de crédito nos puede bajar porque a veces lo corren por muchos bancos. Entonces a correr ese puntaje de crédito y de casualidad nosotros tenemos que correr el crédito de nuevo en ese momento, puede hacer que ahí tengamos un problema con la parte del financiamiento. Eso es importante porque en ese caso en particular el cliente me dijo, hey, pero si lo saco del mismo monto, es más, lo voy a sacar de un monto menor. Correcto. ¿Por qué no puedo? Porque el nivel de endeudamiento va a ser igual o menor. Entonces yo le explicaba lo mismo, sí, pero ¿dónde vas a sacar el carro? Exacto. ¿Cuántas veces van a correr el crédito? Entonces ya estudiaron y vieron tu caso con un puntaje de crédito específico y de pronto cuando tú lo haces, si nos bajamos 20, 30 puntos, 40 puntos,
O puede sea, afectar ya el afecta y se cierre. puede caer. Exacto. Es preferible esperar. Exacto. Es preferible esperar. Si pueden esperar hasta lo último, sería la recomendación. Claro, qué consejo financiero le pudiese decir a todas aquellas personas que de repente dicen, hey, si quiero comprar, tengo esto, pero algún consejo financiero que dice que normalmente es el error más repetitivo que tienen los que no pueden o los que se le caen? Ok, pudiera ser, digamos, la parte, sigo con el crédito, ¿cierto? Porque con el crédito también es muy importante. Tuvimos el caso, creo que fue el año pasado también, de uno de nuestros clientes que no pagó una tarjeta por completo, el balance, pero no se acordó que había una adicional de interés. Ok. Y cuando volvió a reportar, se le olvidó, tenía un balance de $2 y esos $2 le bajó el puntaje casi 60 puntos porque no hizo ese pago. O sea, pasaron 30 días sin hacer ese pago y cuando tú haces un pago tarde en tu crédito te baja el puntaje cantidad. Entonces, lo ideal es tratar de mantener lo más posible lo que es el crédito, pagar las deudas a tiempo. Si logras pagar un balance, estar pendiente de que no haya ningún interés adicional que le va a agregar, donde no lo tengas en automatic payment o algo que se va a pagar solo. Diría que eso definitivamente pudiera ser una de las cosas que recomendaría. Ok. Y venir acá a la oficina, me puedes contactar a Heidi, puedes precalificarte. No quiere decir que vayas a salir a comprar ya, pero sí irte preparando y poder tener esa guía. Muchísimas gracias si llegaste hasta acá en este nuevo episodio. Heidi, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Un placer. Nos vemos, ya sabes, comparte este video, dale like a la campanita, suscríbete. Muchísimas gracias. Bye. Bye.